dijeron que un corto saludo, hola, ¿cómo están? Hasta luego. Nos alegra mucho que este año la respuesta de cada uno de ustedes ha sido muy linda. Primeramente damos gracias a Dios, como lo decía con alguien, el Señor, nuestro Dios, es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, amén. Así que Él es el que ha puesto que en sus corazones y en cada uno que estemos en este lugar, primeramente dándole la honra y la gloria a Él, porque Él lo merece. Y como segundo, aprendiendo y tomando un poquitico más la responsabilidad que ya Él nos ha dado desde antes que usted y yo naciéramos, ¿sí? Entonces, cada uno de acá salimos con más responsabilidad de lo que estábamos ayer antes de comenzar este evento. Y qué bueno que vayamos recargados a cada lugar donde el Señor nos ha puesto, porque ahí es donde la obra que Él está haciendo y que se ha comenzado en cada lugar, Él la seguirá creciendo a través de su vida y a través de cada uno de nosotros. Bienvenidos siempre a este lugar, esta es la casa de todos, así que no ha terminado este congreso, pero hay que prepararnos para el próximo, amén. Bendiciones a todos y abrazos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Un día soñamos y hoy, por la gracia de Dios, vemos estos sueños realizados. Y estamos muy sorprendidos por lo que el Señor está haciendo en el tiempo que llevamos en estos congresos. Gracias a Dios por las 1,376 personas que hay en este evento. Den un aplauso a Dios. Amén. Dios nos está hablando mucho sobre lo que se requiere que hagamos. ¿Puede levantar la agenda que le entregaron? Bueno, los que la tienen, porque yo sé que algunos no se la han entregado. Bien, eso no es solamente una agenda bonita. Eso es un trabajo que le estamos colocando en sus manos. Hemos dicho que este evento no es un evento, sino que es todo el proceso de una pastoral juvenil. Y cuando colocamos en sus manos ese material que usted tiene, es porque queremos que lo que aprenda aquí no lo olvide durante todo el año. Y usted va a encontrar en las 52 semanas que tiene cada año, va a encontrar que cada semana en su agenda hay 5 días para hacer un devocional. Y todo el devocional está basado con la temática "y me seréis testigos". Porque esto está marcando nuestro norte. Estamos hablando de una pastoral juvenil. No estamos hablando de un evento en el que nos venimos a reunir y pasar bueno. Estamos hablando de un evento en el que celebramos, en el que somos desafiados, pero luego vamos a casa y no olvidamos esto. Seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que por gracia de Dios Él nos está entregando. Así que muy juiciosamente usted cuide lo que se le está entregando. Y vamos a poner tareas sobre los hombros de sus pastores. Y los pastores o sus líderes juveniles, ellos serán los responsables de cuidar que esa tarea se cumpla, para que el año que viene, con la ayuda del Señor, en la continuidad que Dios nos está orientando a seguir, usted y yo hayamos cumplido esa tarea para poder hacer otra tarea. Y aunque comencemos con otra tarea, vamos a practicar lo que Salomón nos dijo en el libro de Eclesiastés: haz esto, pero sin dejar de hacer esto. Hoy estamos recibiendo el desafío de ser testigos, pero usted y yo no podemos olvidar nuestro primer congreso.
temor y conocimiento. Y usted tiene que seguir siendo testigo, pero no puede olvidar temor y conocimiento. Y tiene que saber usted que su vida tiene que estar en total comunión con Dios, en una relación estrecha con Él. Y que el temor de Dios es el que tiene que estar en usted para guiarle a una conducta correcta delante del Señor. Y aunque hagamos la tarea de ser testigos, no vamos a olvidar yo y mi casa. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad, primero, en una relación estrecha con Dios, temor y conocimiento. Pero luego tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestro hogar. Nuestra prioridad después de tener una relación con Dios es nuestra familia, es nuestro hogar. Y en tercer lugar, es esto que estamos trabajando: ser testigos en un mundo como el nuestro. Así que vamos a tener muy presente esto. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los versículos 13 al 16, versículos que usted conoce tal vez hasta de memoria, pero que en esta oportunidad son demasiado relevantes para lo que estamos trabajando delante del Señor. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Voy a leerlo otra vez. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cierre sus ojos y vamos a orar ahí donde está. Padre, muchas gracias en el glorioso nombre de Jesús. Gracias por darnos la vida. Gracias por regalarnos este momento tan sublime. Gracias, Dios, por abrir las puertas como las has abierto. Gracias, Señor, por poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Porque no estamos aquí por obligación. Estamos aquí porque usted puso en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque sus propósitos y su obra es grande sobre nosotros. Porque el llamado que nos has hecho tiene gran importancia, Señor de los cielos. Gracias por permitirnos cumplir esta cita. Gracias, Señor, porque usted no nos privó de este tiempo glorioso. Así que ayúdanos a entender su palabra. Ayúdanos a comprender todas las verdades en ellas. Y ayúdanos a abrazarlas y aplicarlas al corazón y hacerlas nuestra vida. Quieras tú ayudarnos, Dios. En el nombre de Jesús. Ponga su mano sobre la persona que está a su lado y dígale: Señor, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a oír, pero no solo a oír, sino a ser hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Al abordar estos versículos que hemos leído, nos encontramos con la segunda sección del Sermón del Monte. Usted sabe que el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y tiene una cantidad de verdades que nosotros podemos tomar de allí. La primera sección del Sermón del Monte nos habla del carácter del cristiano y está enmarcado en las bienaventuranzas. Cuando usted y yo estudiamos las bienaventuranzas, nos damos cuenta del carácter que ha de tener un discípulo de Jesucristo, el carácter que ha de evidenciar un hijo del reino, el carácter que ha de tener cada persona que entrega su vida a Cristo y que ha vuelto su corazón para amarle. Luego, cuando llega al versículo 13 en adelante, nos encontramos con la segunda sección. Entonces podemos decir que la primera sección de este versículo nos habla de lo que nosotros, del carácter que nosotros tenemos que tener. Y luego nos habla de lo que nosotros debemos hacer. Nos habla del carácter que debemos evidenciar, pero luego nos habla de lo que usted y yo estamos llamados a hacer en un mundo como el nuestro, en el mundo que nos rodea. Allí nuestro Señor está hablándonos profundamente de esto. Y quiero decirles que esta enseñanza que vamos a trabajar en este contexto de inquebrantable y me seréis testigos, la he llamado Somos sal y luz del mundo. Somos sal y luz del mundo, tal como los textos nos lo permiten saber. La Biblia nos señala verdades como estas no una vez ni dos veces. La Biblia nos entrega una doctrina en primera instancia y luego nos dice cómo debemos aplicar esa doctrina. La Escritura nos habla que Dios hizo esto, esto y esto y luego nos dice qué tenemos que hacer con ello. Por ejemplo, usted se va al libro de Romanos y usted lee el libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y usted se da cuenta de todas las misericordias de Dios para nosotros. ¿De qué? Todas las misericordias de Dios para nosotros. La evidencia de la gracia, de la justificación, de la redención de Dios en favor nuestro. Pero cuando usted llega al capítulo 12, ya el capítulo 12 no nos habla de las misericordias de Dios, sino que comienza a hablarnos de nuestras responsabilidades. Y por eso el apóstol Pablo en capítulo 12 versículo 1 de Romanos dice claramente: os ruego, hermanos, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Dónde están las misericordias de Dios? Capítulo 1 al 11. Por las misericordias de Dios, por todo lo anterior, por todo lo visto, que ustedes ¿qué? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nota, hay una doctrina y luego viene una responsabilidad. Váyase al libro de Efesios y usted en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 va a encontrar toda la doctrina de la adopción, de la redención. Va a encontrar la doctrina de la posición que tenemos en Cristo. Y todo esto, en esto no hacemos usted y yo nada. Todo lo que está en capítulo 1 al 3, todo lo hace Dios. Todo es lo que Dios entrega. Pero cuando usted se va al capítulo 4, de inmediatamente usted comienza a ver que en el capítulo 4, el versículo 1 comienza a decirnos que tú y yo tenemos una responsabilidad, y es andar
de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Y nos habla de andar en unidad, de andar en luz, de no andar como los otros gentiles, de no hacer lo que los otros hacen, de ser llenos del Espíritu Santo, de someternos unos a otros y de vestirnos toda la armadura de Dios. Ya es nuestra responsabilidad. He aquí la misma verdad en el Evangelio de Mateo. El Señor nos entrega una verdad de lo que es el carácter del cristiano, pero luego nos dice cómo debemos responder de acuerdo a ese carácter. Y estos dos versículos estos tres versículos que hemos leído nos enmarcan lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Me he hecho entender, hermanos? ¿Por qué tenemos que saber estas cosas? ¿Y por qué tenemos que tenerlas? Porque tú y yo estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque estamos llamados a que la pauta de la vida sea marcada de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos habla. Usted dice: pastor, yo he escuchado muchos temas sobre que somos sal y somos luz, y yo tal vez voy a decir lo mismo que usted sabe. Pero le voy a decir algo, aunque diga lo mismo que usted sabe, la Escritura dice que para usted es seguro, que para nosotros es seguro. Así que abre su corazón para esto y miremos lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Cuando los versículos nos dicen: vosotros sois la sal de la tierra, y luego nos dice: vosotros sois la luz del mundo, no solo están describiendo lo que es el cristiano, sino que ¿qué? Sino que indirectamente nos está describiendo cuál es el mundo. ¿Qué es el mundo? Por un lado se nos dice qué es el cristiano. Y yo le pregunto a usted: ¿qué es usted según el contexto de Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16? ¿Qué es usted? Y usted puede decirme: pastor, según esos textos, en ese contexto, yo soy sal y luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que somos nosotros. Pero resulta que cuando estos textos nos dicen que tú y yo somos sal y luz del mundo, estos textos también nos están describiendo de una manera indirecta cuál es el mundo en el que nosotros estamos. Y nos van a decir por qué usted y yo somos sal del mundo y por qué usted y yo somos luz del mundo. Así que sin dar muchas vueltas, vamos a entrar a considerar eso que acabo de decir, porque es necesario que nosotros entendamos esto y que lo veamos desde el contexto de las Sagradas Escrituras. Cuando vamos al texto y encontramos en primer lugar que somos sal del mundo, ¿sabe qué implica esto con claridad? Implica lo siguiente: que el mundo entonces es un lugar de descomposición, es un lugar de putrefacción, es un lugar de contaminación, es un lugar que está en deterioro. Eso es el mundo. Bajo este contexto, el mundo es eso. Cuando usted y yo vamos a las Sagradas Escrituras y se nos dice que somos sal, entonces de inmediato yo tengo que decir: si yo soy sal, ¿qué es el mundo entonces? Pues tengo que decirlo así: el mundo en el que usted y yo vivimos es un lugar de descomposición, de putrefacción, es un lugar de contaminación, es un lugar que está degradando, es un lugar que sus gérmenes están carcomiéndolo, es un lugar en el que se está acabando todo. Usted dice: sí, claro, pero yo quiero entenderlo más. Eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. De decir, si tú y yo preguntamos al mundo ¿quién es el mundo? Pues muchas personas nos van a decir en el mundo que el mundo es un lugar de placer,
de deleites, de satisfacciones, de innovaciones, de avances. Que el mundo tiene en sí muchas cosas maravillosas y puede enfatizar todo esto. Esto es lo que una y otra vez se ha repetido a través de la historia. Pero quiero que usted y yo veamos que el mundo no es lo que ellos dicen que son, sino lo que el Señor dice que es. Lo que el Señor nos enseña en su palabra, lo que Él nos muestra en su palabra. Porque el mundo es un lugar de descomposición y putrefacción. Y porque el mundo está degradado, y está en una total corrupción. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo. El Señor creó el mundo perfecto. Dijo que todo el mundo era bueno, que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que entró el pecado al mundo. Y cuando el pecado entró al mundo, el mundo entró en una contaminación total. ¿Es así o no es así? En una contaminación tal que desde entonces hasta nuestros días el mundo cada día va en degradación, va degradando cada vez más. Cada día el mundo va avanzando, aunque los filósofos, los pensadores, los ideólogos, los científicos, los grandes estudiosos, los grandes emperadores, los hombres de turno en autoridad han tratado de cambiar las circunstancias. No obstante, el mundo no ha cambiado. Los pensadores han tratado de hacer que nuestro mundo sea mejor según sus ideales, según sus sueños, según sus proyecciones. Por ejemplo, antes que viniese la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en un caos. Y los pensadores y los filósofos dijeron: hay que cambiar las circunstancias del mundo. Hay que llevar el mundo a una situación diferente. Y comenzaron a planear cómo hacer que el mundo cambiara. Y llamaron a aquella época el modernismo. ¿Y cómo es que vamos a pasar de esta situación al modernismo para que nuestro mundo sea mejor? Pero ¿saben una cosa? El modernismo fracasó. Y vinieron 2 guerras mundiales. Luego se habla de que hay que cuidar para que esto no siga en descomposición. Entonces surge lo que se llamó el posmodernismo, dándole fuerza al humanismo con todo su esplendor, tratando de sostenerlo. Pero el posmodernismo fracasó. Entonces, para no acabar con toda esta línea, surge el relativismo. Y en el relativismo nace lo que hoy llamamos la tolerancia. Pero como la tolerancia no basta para cambiar el mundo, según los pensadores y los filósofos de la época, entonces hoy vivimos en una nueva fuerza, la nueva tolerancia. Y por un lado se dijo: vive y deja vivir. Pero por el otro nos están diciendo: tienes que aceptar la conducta de aquel, y la conducta de aquel, y la conducta de aquel, porque él vive una verdad, este vive otra verdad, este vive otra verdad, y no hay verdad. ¿Me hago entender? Nuestro mundo está en esa situación. Usted y yo decimos: ¿cómo es eso, pastor? Yo quiero que sepas con toda claridad que llegó un momento en que la civilización, después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, la civilización comenzó a darse a través de las generaciones de Caín y los demás descendientes. Y la civilización llegó al punto, lo que enamora al hombre o lo que enorgullece al hombre, esa palabra civilización,
que llena la boca de algunos pensadores y de algunos ideólogos y filósofos, y que los envuelve en esta situación. Esa civilización llevó al hombre a degradar y degradar tanto que ¿sabe qué dijo Dios en el capítulo 6 del libro de Génesis? ¿Qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y vino el diluvio. Pero antes del diluvio, usted y yo tenemos que regresarnos un poco atrás y saber todo lo que los hombres habían hecho, la violencia y todo lo que los hombres trajeron. Dios guarda una familia, Dios busca que las cosas se restauren, pero el pecado en este mundo continúa contaminando tan fuerte que después de unos años, siglos o generaciones, acontece lo siguiente: Dios tiene que destruir Sodoma y Gomorra por el pecado de inmoralidad sexual. ¿Es cierto o no es cierto? ¿El mundo es malo? Sí. ¿El mundo está en descomposición? Sí. ¿El mundo necesita algo para preservarlo? Sí, porque así como un trozo de carne necesita la sal para preservar que los gérmenes que han venido sobre ella la descompongan, así el mundo necesita la sal de la iglesia cristiana, de los hijos de Dios, porque estamos perdidos en un mundo como estos. ¿Es cierto o no? Después de Sodoma y Gomorra, ¿qué acontece? Dios tiene que destruir a los cananeos, amorreos, jebuseos, gergeseos, heveos, eteos, y como alguien dijo, todos esos feos. Dios tiene que destruirlo. ¿Por qué? Porque aquí hay otro pecado que se denuncia, y es la idolatría y la hechicería, que termina siendo realmente satanismo, y viene el castigo sobre ellos. Y cuando se pensaba que ya, habiendo acabado con estas naciones, e Israel viviendo en esta tierra, el pueblo de Dios con una palabra singular, con una verdad singular en su vida, con una verdad que debían vivir, cuando se esperaba que esta gente viviera de acuerdo a la ley, nos encontramos que el pueblo de Dios se contaminó con las mismas costumbres, con el mismo pecado de estos cananeos, de estos amorreos, eteos, jebuseos, gergeseos. Ellos se contaminaron. ¿Y sabe qué pasó? Dios le tocó entregarlos a la esclavitud de 70 años, al cautiverio de 70 años, por causa del pecado. Dígame una cosa: ¿cómo está nuestro mundo hoy? Yo quiero que sepas que nuestro mundo es un mundo sin valores, sin ética, sin principios. Cuando la Escritura dice que nosotros somos sal de la tierra, yo tengo que pensar, si yo soy sal, entonces ¿qué es el mundo? Si yo soy sal, entonces ¿qué es el mundo? ¿Y por qué estoy hablando de esta tarde estas palabras? Porque es necesario, joven, es necesario, usted, amigo, quien quiere que sea que me escuche, que entienda con claridad que nosotros como iglesia tenemos una misión en este mundo, que estamos llamados a responder de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a lo que Dios ha entregado por su palabra. Y para usted y yo cumplir esta misión, tenemos que concientizarnos claramente ¿qué es el mundo? Miremoslo desde el aspecto de la luz. Si yo soy sal, y por lo que yo soy sal, entonces el mundo es un lugar de descomposición, es un lugar de deterioro,
Es un lugar de contaminación que está contaminado. Entonces, cuando se dice que yo soy luz, ¿qué dice entonces del mundo? Si se dice que yo soy luz, entonces el mundo es tinieblas. ¿Me hago entender? Mire, hermanos, en el siglo XVI, siglo XV y XVI, surgió una filosofía. Y la filosofía era que los humanos ya habíamos llegado a cierto nivel de madurez y habíamos pasado de la infancia a un desarrollo donde el hombre era capaz de controlarse, donde el hombre era capaz de mantenerse, y esa filosofía la acentuaron con fuerza en la evolución. La evolución dijo que nosotros que veníamos y que éramos descendientes del animal, ya habíamos logrado una madurez, y la madurez tal nos permitía ya comportarnos mejor. Ya no íbamos a estar peleando como los animales. Ya no íbamos a estar en guerra como los animales. Ya no íbamos a estar luchando por un territorio como los animales. Ya no íbamos a estar haciendo cosas sin pudor como los animales. Ya no íbamos a estar entregándonos a los vicios. Ya no íbamos a estar padeciendo enfermedades, porque el nivel de conocimiento estaba llegando a tal punto que la infancia había pasado y ahora éramos grandes. En el siglo XVII se reafirmó esa enseñanza. Pero en el siglo XVIII se sostuvo esa enseñanza diciendo algo más: que habíamos llegado a la yustración. No ilustración, sino yustración. ¿Y qué se dijo de eso? Se dijo que este era el siglo de las luces. ¿Qué se dijo? Que era el siglo de las luces. ¿Y por qué? Porque ahora estábamos abiertos una vez más al conocimiento. Se volvió a tomar el contenido de los pensadores griegos. Se retomó toda la estructura de la cultura, del arte, y se dijo: hemos llegado al punto en el que vamos a vivir el siglo de las luces. Es más, le voy a decir, desde el siglo XVIII se comienza a trabajar eso, y el siglo XX es el siglo de la esperanza. Es el siglo donde todo esto tiene que darse, el esplendor. ¿Sabe qué se esperó del siglo XX? Que fuera el siglo de la época dorada. Nunca jamás el hombre hubiera pensado vivir lo que va a vivir en el siglo XX. Nunca jamás el hombre hubiera podido avanzar para llegar al siglo XX y vivir la realidad y levantarse. Es como pensar que estamos construyendo la Torre de Babel y nos falta poquito para llegar al cielo. Eso creyó la humanidad entera. Pero cuando tú y yo vamos a las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras nos dice que pese a eso que hicieron los filósofos, los pensadores de la época, aquellos pronósticos que ellos dieron, pese a todas estas cosas, la iglesia es luz y el mundo es tinieblas. Pese a eso, la declaración: vosotros sois la luz del mundo, cobra cada día más vigencia, porque lo que se esperaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX se convirtió en un dolor de cabeza, en algo triste. Hoy hay un nivel, un nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial está buscando que entonces las minorías se levanten, porque si las minorías se levantan, el mundo vivirá en igual de condiciones. ¿Por qué la lucha entre el socialismo y el capitalismo?
¿Por qué la lucha del humanismo todo el tiempo tratando de marcar los cambios? ¿Por qué el hombre está mostrándose como que el centro de la humanidad entera es el hombre y no Dios? ¿Por qué el hombre quiere eso? ¿Sabe por qué? Porque andan buscando soluciones para este mundo, soluciones y soluciones. Pero yo quiero que usted y yo sepamos, jóvenes, que en este mundo en el que usted estamos no hay una solución más grande que solo Dios en Jesucristo para salvar la humanidad entera. No hay otro, no hay nadie más. Si lo va a hacer, hágalo con todo el corazón, porque Cristo merece toda la gloria, porque Dios merece toda la honra, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos en esta tierra. No hay otro, solo Él. Entendiendo nosotros entonces ¿qué es el mundo? Bajo la metáfora de la luz y bajo la metáfora de la sal. Entendiendo esto tiene que llevarnos a saber que la responsabilidad que está sobre nosotros es más grande. No se trata de un ambiente especial en un congreso. No se trata de temas importantes, de ánimo, de impulso, de buena motivación linda. No se trata este congreso de traerte a ti, emocionarte y mandarte a casa con las emociones a ver hasta cuándo te dura la pila. No se trata de venir a recibir una recarga hasta el año que viene. Se trata de sembrar principios en el corazón para que marquen tu vida y usted de allí parta, no viviendo un nuevo pensamiento o algo que me emocionó y me motivó, sino usted viviendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, a lo que por gracia de Dios hemos recibido, lo que Dios por su amor nos ha dado a conocer. ¿Creemos que hay mucho para nosotros? Claro. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y que darnos a entender. Ahora yo quiero que miremos bien claro, entonces, ¿qué es la responsabilidad? Si usted va tomando nota, tome nota en este momento de su responsabilidad. No hace falta insistir entonces en lo que nosotros somos ni en lo que es el mundo, ¿cierto? No hace falta. Ya hemos logrado que entendamos algo sobre esto. Ahora, la sal, ¿qué es entonces? Esencialmente la sal que se coloca sobre algo para preservarla, para cuidarla. La sal, en un sentido claro, es diferente a todas las cosas. ¿Qué es la sal? La sal es algo diferente a todo. Si decimos que la sal, en el contexto de lo que hemos hablado, tenemos que decir que la sal es diferente a la contaminación, que la sal es diferente a la putrefacción. ¿Es cierto? Que la sal es diferente a la corrupción. La sal es algo único. ¿Oído? La sal es algo único. Y si decimos que es luz, entonces tenemos que decir que la luz es algo único. Es diferente. ¿Qué somos tú y yo en este mundo? Tú y yo somos diferentes a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que marcar, que tú y yo somos singulares, que tú y yo somos diferentes, que tú y yo no estamos en este mundo para vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, que tú y yo no estamos en este mundo para hacer lo que sentimos y pensamos o lo que se nos viene en gana. Tú y yo estamos en este mundo para mostrar que somos diferentes a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Somos diferentes a este mundo.
Ahora alguien ha dicho, para que seamos diferentes a este mundo, tenemos que apartarnos del mundo. Una cosa es lo que la Escritura dice, otra cosa es lo que algunas personas han pensado. ¿Y sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Lo cual nos conlleva ¿a qué? A vivir entendiendo que no soy de este mundo. Por tanto, la cultura de este mundo no es mi cultura. Los pensamientos de este mundo no son mis pensamientos. Los estándares de este mundo no son mis estándares. La conducta de este mundo no es mi conducta. Las motivaciones de este mundo no son mis motivaciones. No son nada de este mundo. Pero como estoy en el mundo, entonces no puedo aislarme del mundo. ¿Y por qué? No puedo aislarme del mundo porque la Escritura dice que somos sal. La Escritura dice que somos ¿qué? Sal. Y la Escritura dice también que somos ¿qué? Luz. Luz. Qué lindo es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Qué valioso venir a las Sagradas Escrituras y entender estas verdades que usted y yo podemos verlas como algo muy teológicas, muy técnicas, muy expositivas, muy exegéticas. Pero quiero que sepa esto: no se trata de exégesis, no se trata de hermenéutica, no se trata de tecnicismos, se trata de una verdad que está escrita. Es lo que tú y yo somos. Por tanto, no podemos aislarnos del mundo. Tenemos una función en el mundo. Usted va a la carnicería y compra la carne que a usted le gusta. Algunos yo sé que compran de lagarto. Otros compran solomo redondo. Otros solomo extranjero. Otros tabla. Otros, ¿qué más? Y usted llega y pide: deme una libra de este, deme una libra de este. Bueno, los que pueden comprar todo eso. Pero resulta que usted se viene. ¿Sabe qué hacían muchas personas? Ahorita ya no, pero cuando yo estaba, pequeño siempre he sido. Cuando estaba niño, cuando yo iba a comprar la carne, la envolvían en un papel periódico. ¿A alguno les tocó? Dice: pastor, solo a usted. Ok, listo. Yo le digo, aquí de jóvenes, poquitos. Si hablamos de acuerdo a la edad, si hablamos de que somos jóvenes hasta los 99 años, todos estamos bien jóvenes. ¿Sí? Cuando usted llega a la casa con esa carne ha estado expuesta en las manos de ¿cuántos? ¿De cuántos? Esa carne ha sido expuesta a los microbios, a los gérmenes, a una cantidad de contaminaciones. ¿Y qué tiene que hacer usted para que esa carne no se dañe? Porque usted no se va a comer esta carne todita ahorita. Usted necesita guardar la mechita de carne para toda la semana. Y como usted lo va a hacer, entonces ¿qué necesita hacer? Utilizar la sal. ¿Y qué hace la sal cuando usted la pone y la frota sobre la carne? ¿Sabe qué hace? Comienza a eliminar los gérmenes, comienza a eliminar los microbios, comienza a eliminar todo aquello que la contamina y que la descompone y la preserva. ¿Y qué hace? La preserva. Y a usted puede estar tranquilo que la mecha carne le va a durar toda la semana y que vas a tener la porción y que no se va a dañar. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando con esto? Usted y yo somos sal. Yo llegué a una reunión a una casa que me habían invitado. Fui a esa reunión y hasta que yo estuve, nadie se tomó un trago, nadie puso
una música contraria a la que había, porque está el pastor. ¿Sabe qué soy yo ya? Sal. ¿Y qué pasó mientras yo estaba? No hubo corrupción, no hubo contaminación, no se desplegó. Usted ha estado en un grupo de personas que dicen: no diga esa palabra porque Él está aquí. No haga eso, que Él está aquí. Y aunque nosotros decimos: bueno, pero después lo hizo, en el momento en el que estamos nosotros no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque usted y yo somos sal. ¿Qué sería este mundo sin nosotros los cristianos? Dígamelo. ¿Qué sería este mundo sin la iglesia? ¿Qué sería este mundo sin que tú y yo estemos? Lo triste es que hay sectores en este mundo que parece que no hay ningún cristiano. Por ejemplo, en tu hogar, a veces parece que no hay cristianos. En la universidad donde estás, en la empresa, en tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un cristiano, sí o no. Tenemos que hacerlo real. Tenemos que permitir que esto que estamos entendiendo esta tarde, sea una realidad, y que nosotros no estemos diciendo: entonces, ¿cómo actúa la sal sobre esa carne? Como un antiséptico. ¿Cómo actuamos los cristianos en este mundo? Como un antiséptico. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Usted hoy sabe quién es? ¿Usted sí sabe quién es usted? Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos esto. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos en esta forma? Como sal. ¿Cuántas veces tú y yo nos portamos en este mundo como sal? El mundo que nos rodea demanda de que nosotros vivamos tal como Jesús vivió. ¿Sabe que Jesús es nuestro modelo? ¿Sabe que Jesús es nuestro maestro? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Como Él vivió. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25, ¿qué dice? Dice: pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa justa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro modelo. Si tú y yo vamos a hacer sal en esta tierra, pues tenemos que seguir conforme a lo que Jesús nos enseñó, conforme a lo que Jesús marcó en nuestra vida. Tú y yo queremos sal en este mundo. Queremos ser sal en este mundo. Entonces tenemos que entender que tú y yo tenemos una naturaleza divina. ¿Cómo así, pastor? Sí, tú y yo hemos venido a heredar la naturaleza divina. ¿Dónde dice eso la Escritura? Lo dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice que habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, vinimos ¿a qué? A heredar la naturaleza divina. ¿Cómo entonces tenemos que hacerlo? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Para todos aquellos, la naturaleza divina de la que usted y yo participamos tiene que llevarnos como creyentes a movernos en este mundo como tal. Usted y yo creemos que este mundo es malo.
que este mundo es sin valores? Pues si usted no lo cree, yo oro a Dios que tú abras los ojos, que te abra los ojos y veas lo que estás viviendo y veas lo que está aquí. Yo oro a Dios. Si usted es un cristiano y quiere ser sal en este mundo, el apóstol Pedro, hay mucho en la escritura, pero el apóstol Pedro nos dejó enmarcado una agenda que tú y yo tenemos que vivir como sal en este mundo. Porque si tú y yo participamos de la naturaleza divina, pues Dios es santo, ¿cierto? ¿Y qué dice la escritura? Que si Dios es santo, yo tengo que ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si la naturaleza divina de Dios está en mí, entonces yo tengo que vivir ¿en qué? En santidad. ¿Y qué es santidad, pastor? Santidad es ser separado para, es ser apartado para. Soy apartado y separado del uso común para un uso especial, para un uso exclusivo, para Dios no más. ¿Y por qué soy santo? Por una razón, porque Dios es santo y yo estoy participando ¿de qué? De su naturaleza divina. Eso tiene que llevarme entonces a vivir bajo una agenda de crecimiento espiritual. Tiene que llevarme a enmarcar mi diario vivir bajo esa agenda. ¿Dónde encontramos esa agenda? Permítame, yo se lo leo en un momentico. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8. Permítame, se lo leo. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de dónde? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, a vuestra fe añada virtud. A la virtud añádale ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento añádale ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio añádale ¿qué? Paciencia. A la paciencia añádale ¿qué? Piedad. Y a la piedad añádale ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal añádale ¿qué? Amor. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Porque si estas cosas ¿qué? Están en vosotros, ¿qué va a pasar? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Él nos está diciendo: tú eres sal, pues esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, pastor? Pues la Biblia dice, número 1, que usted en esta agenda tiene que hacer el máximo esfuerzo. ¿Tiene que hacer qué? ¿Y dónde lo dice? Ahí en el versículo 4. Versículo 5 dice: poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? Poner toda diligencia es hacer el máximo esfuerzo. No un esfuerzo, sino que el máximo esfuerzo. ¿Y para qué, pastor, tengo que hacer el máximo esfuerzo? Para vivir esa agenda. ¿Y cuál es la agenda? Ok, listo. Pongamos un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida de los cristianos según en esta agenda? ¿El punto de partida cuál es? ¿Punto de partida cuál es? La fe. La fe es el punto de partida. No es el punto de llegada, es el punto de partida. ¿Por qué? Porque es por la fe que tú y yo somos salvos. ¿Es cierto o no es cierto? Porque es por la fe que tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús. Porque es la fe la que nos ha llevado a vivir una vida diferente. Es la fe, el don de Dios que vino a nosotros, que el Señor nos entregó para vivir una vida totalmente diferente. Es el punto de partida. Ok, pastor, ya lo entendí. Yo tengo esa fe. ¿Qué debo de hacer? A su fe tiene que añadirle virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es excelencia. Tu fe tiene que ser excelente. El mundo que te rodea va a demandar que tu fe sea excelente. El mundo que te rodea demanda que tu fe te mantenga firme.
El mundo que te rodea demanda que tu conciencia esté limpia, porque andas en fe, no en una fe fingida, no en una fe llena de falsedad, no en una fe que te lleva a naufragar, sino una fe que te hace permanecer firme y te hace estar siempre en la presencia de Dios, conociendo su verdad y nada más. Esa es la fe que dice la palabra que debemos tener. Ya tengo esa fe, entonces le añado excelencia. ¿Cuál es la excelencia de un cuchillo? Que corte bien, ¿cierto? ¿Y cuál es la excelencia de un cantante? Pues ¿cuál es la excelencia de tu fe? Lo que la Escritura enseña, debes de tenerlo. Pero a tu fe añádale ¿qué? Virtud. Y como usted necesita seguir creciendo, a su virtud añádale conocimiento. Y la palabra conocimiento nos abre el panorama y nos dice que tú y yo no tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que quedarnos estancados, no tenemos que quedarnos con esta verdad únicamente. Tú y yo podemos conocer más y más y más y más y más. Tú y yo debemos conocer más. Cuando usted y yo hablamos de historia, a algunas personas les fastidia la historia, pero qué interesante conocer la historia. No hay nada más bueno para un cristiano que conocer la historia del cristianismo. Si usted como hijo de Dios se concentra en entender la historia del cristianismo y vivir de acuerdo a todo lo que el Señor enseñó a través de la historia, usted estará en el nivel que Dios quiere. ¿Y por qué necesitas conocer la historia? Porque usted y yo vivimos en un mundo malo. Y tienes que saber la iglesia cómo ha vivido en ese mundo malo durante todos estos tiempos y lo que la iglesia le ha tocado enfrentar. A tu fe añádale ¿qué? Conocimiento. Usted y yo debemos conocer. Pero vamos a algo más. Pastor, ¿debo de estudiar teología? Algunos dicen que no debo estudiar teología. Sí, estudia teología. Pero entiende una cosa, que la teología no te da una relación con Dios. Así que si estudias teología, no te olvides de la persona que estás estudiando para tener comunión con ella. Equilibre su estudio con una relación estrecha con Dios. El Señor dijo claramente: yo quiero que ustedes me entiendan y me conozcan. ¿Sabe qué es entender a Dios? Entender a Dios es saber la doctrina de Dios. ¿Y sabe qué es conocer a Dios? Es tener una relación estrecha con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando tú y yo conocemos, el conocimiento nos va llevando. Entonces el apóstol Pedro dice: venga, cuidado. Al conocimiento añádale dominio propio. Y usted dice: ¿y por qué tengo que añadirle dominio propio al conocimiento? Porque el conocimiento abre las puertas. El conocimiento nos abre un camino amplio. El conocimiento nos da una apertura de la vida. El conocimiento, y no está hablando de un solo conocimiento. El texto no habla del conocimiento de Dios. No está hablando solo del conocimiento de las Escrituras. El texto está hablando de todo conocimiento. ¿Y por qué dice usted? Porque luego dice: póngale dominio propio. Porque el conocimiento, ¿qué hace? El conocimiento abre fronteras. ¿Y el dominio propio qué hace? ¿Qué hace el dominio propio? Nos mantiene bajo fronteras. El dominio propio nos dice: hasta aquí llegó y de aquí no paso. El dominio propio dice: sí, yo sé esto, pero no voy a ir más allá. Voy a estar acá. Eso es lo que tengo que hacer. Soy sal de este mundo. Yo tengo que vivir así. Pero el conocimiento que le hayas añadido dominio propio no se llegó al final. El escritor dice: y al dominio propio añádale ¿qué? Paciencia. Si dominio propio es la capacidad de vivir bajo fronteras, ¿qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de perseverar en medio de las circunstancias. Paciencia es la capacidad de soportar. Paciencia es la capacidad de esperar el momento indicado, el momento de Dios, de saber cuándo puedo hacer esto o aquello. Eso es paciencia.
Y a la paciencia añádale ¿qué? Piedad. Nota dónde nos coloca piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es aquello que nos llama a la reverencia, al respeto. Piedad es aquello que nos doblega a respetar y a honrar a Dios. Porque tengo que añadir piedad. Oh, yo tengo fe en el Señor. Bueno, listo, le voy a añadir excelencia y voy a ser excelente y voy a abrirme al conocimiento y luego voy a poner dominio propio y voy a decir de aquí no voy a pasar y voy a tener la paciencia para esperar en lo que el Señor quiere. Pero el Señor, ¿por qué dice que tengo que añadir piedad? Porque el Señor quiere que toda tu vida, donde tú estés, el amor, el temor a Él, la reverencia, el respeto a Él, no se te olvide. Lo mantengas presente. Más aún el Señor dice algo más. Y a esa piedad añádale afecto fraternal. ¿Cuánto se necesita hoy? ¿No es cierto? Pero como si fuera poco, el Señor no quiere que solamente tú y yo tengamos afecto unos por otros, y que tengamos afecto entre los hermanos, y que tengamos afecto por este mundo. El Señor quiere que tengamos amor. ¿Cómo voy a ser sal de este mundo? Pues podemos quedarnos toda la tarde y yo le voy a dar Biblia toda la tarde. Pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que por lo menos usted tenga estas bases y las tenga claras en su vida. Y entiendas que esto implica. El tiempo corre más que yo. ¿Qué es lo que la Biblia dice de la luz? Yo soy luz. Hay algo que me llama la atención y me fascina. La Biblia, el Señor Jesucristo nos dice aquí en los versículos de Mateo que nosotros somos luz del mundo, ¿cierto? ¿Somos qué? Versículo 13 del capítulo 5 dice que yo soy, versículo 14 dice que yo soy luz. Pero ¿sabe qué dijo el Señor en Juan capítulo 8 versículo 12? Dice que Él era la luz del mundo. ¿Qué dice? Que Él es la luz del mundo. Yo soy luz, pero el Señor también es luz. Qué interesante esto, ¿cierto? Yo soy luz, el Señor es luz. Pero el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia en su primera carta, les habla de algo más y le dice en primera de Juan, a ver si no estoy muy lejos de la nota que quiero leerles. En primera de Juan, no veo el texto aquí, pero voy a decirlo y luego vamos a mirar si lo tengo pronto. Primera de Juan 1:5 dice el escritor claramente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, Jesús es luz, Dios es luz. Yo soy luz. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay una relación estrecha. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Jesús viene al mundo y dice: yo soy la luz del mundo. Y Jesús se va y me dice: tú eres la luz del mundo. Esto es una relación estrecha. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Que en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, sabiendo que Él es luz y que el Padre es luz, nosotros venimos a ser luz. Somos luminares de Cristo en esta tierra. Lo interesante es que todo esto que estamos viendo aquí es más entendible cuando usted estudia Juan capítulo 14, 15 y 16 y entiendes con claridad la relación a la que Dios nos llama, la relación a la que Dios nos pide, porque Dios quiere que tú y yo entendamos lo que somos. ¿Usted va a ser testigo del Señor? Pastor, yo pensé que testigo era ir a hacer una campaña en el parque. Sí, hágala.
Pastor, yo pensé que en el evento lo que íbamos a hablar solamente es de los proyectos misioneros a diferentes lugares. Sí, van a verlos. Pero no podemos partir de la idea de que vamos a ir a una plaza, de que vamos a ir a un pueblo, de que vamos a ir a otra nación, de que vamos a proclamar en una campaña evangelística o el mensaje del evangelio. Eso sí lo vamos a hacer y eso tenemos que hacerlo. Pero antes de que vayamos allá, tenemos que entender qué es el mundo y quién somos nosotros. ¿Y qué implica esto? Yo tengo mucho más que decirles. Colóquese de pies antes de que me siga. Yo sé que con el calor que está haciendo, después de haber almorzado y sin hacer la siesta, haber logrado mantenerlo un poquito despierto a usted, es haber logrado mucho. Pero yo voy a decirle algo. Yo no estaba buscando mantenerlo despierto. Yo no estaba buscando que usted estuviera activo todo el tiempo mientras yo enseñaba. Yo estaba diciéndote lo que Dios quiere que usted viva. Así que olvídese del pastor Orlando. Y olvídese quién fue el que predicó aquí adelante esta tarde. Y piense solo que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo cosas, que Él nos está reclamando. ¿Sabe qué son ustedes para mí, muchachos? Son una pasión. Ustedes son una pasión que yo tengo en mi corazón. Porque no importa los años que tengo, desde que tenía 16 años, el Señor me habló de esto. Y me habló de ustedes. Y me dijo lo que Él quería hacer. Los años han pasado y llevo 3 años viendo cómo Dios ha estado haciendo su obra. Primero fueron casi 1000, después pasamos la barrera de 1000, ahora estamos en casi 1400. ¿Es la cantidad? No, es la calidad. Pero cuantos más escuchen lo que Dios nos está hablando, más oportunidad habrá de que nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y que no se cumpla el sueño de un hombre ni la visión de tu pastor en la iglesia, sino el propósito de Dios para el que él fuiste llamado. No olviden ninguna de las enseñanzas que han escuchado. Para nada olviden el campo de lentejas del que nos habló Adán la noche de ayer. Para nada olviden esas verdades que tienen que quedar en el corazón, en nuestras mentes, en nuestro corazón, porque Dios nos está hablando. Para nada olviden la enseñanza de esta mañana que Adán, antes de irse, nos entregó. ¿Recuerda qué dijo? ¿Qué tenemos qué? Las llaves. Y tenemos que tomarlas con la seriedad que necesitamos. Para nada olvidemos lo que el pastor Andrés Malmila nos enseñó esta mañana. Para nada. ¿Recuerda lo que él dijo? ¿Cómo? ¿Tenemos que hacer qué? Ojos limpios tenemos que tener.
para ver lo que Dios quiere que veamos. Para nada olvidemos lo que David Escarpeta nos enseñó ahorita. Qué desafío, ¿no? ¿Cuál es nuestra Samaria? Tenemos que tomarla. Para nada olvidemos lo que Dios nos habló a través de David. Vea, en cada uno de los testimonios que nos narró y las palabras verdaderas de Dios para nosotros. Para nada. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ancla firme que Dios está colocando en cada uno de ustedes para ir y ser testigos del Señor. Y para nada olvide lo que acabo de escuchar. Ábrele su corazón a Dios. Joven, que esto no sea el paseo del año. Que este no sea el lugar de encuentro con tus amigos. Sí, hágalo, relaciónese. Es más, en novia y se cásese si quiere. Porque también esto da para eso. Pero que eso no sea lo que arda en tu corazón, y que eso no sea lo que quede en tu vida. Que la historia no diga: en el Congreso Panamericano yo conseguí novia y me casé y tengo estos pelados. Que la historia no diga que aquí hiciste muchos amigos. Que la historia no diga que hiciste buenas relaciones y ganaste más amigos y tenés una colección. Que la historia diga que aquí abriste tu corazón, te desafiaste por la palabra de Dios, entendiste quién era el mundo y quién eras tú, y por eso eres un guerrero incansable en esta obra en la que Dios nos ha puesto. Que la historia diga eso. Cierre sus ojos y deje que la gloria de Dios descienda en este lugar. No hagamos más que dejar que Dios fluya en nuestros corazones. No hagamos más que dejar que la gracia de Dios ministre. Cuánto te ama Dios, querido.